Hola, hola, ¿qué tal? Hoy te voy a enseñar a colocar el cierre y forro a un proyecto de una manera más rápida y sencilla. En este caso voy a utilizar un proyecto ya terminado, pero que sea de dos partes, que no haya sido tejido de manera circular. En este caso yo hice un granny, bueno, dos grannies adelante y dos atrás porque quiero hacer una cartucherita, neceser o un clutch, ¿no? Entonces voy a necesitar eso, aguja, crochet, tijera. Lo de la aguja y del crochet es opcional en realidad, cualquiera de los dos, porque luego les voy a aplicar. Hilo del mismo que tejí el proyecto, el forro. Este proyecto, si eres de las personas que no sabe coser, no le gusta o no tienen simplemente paciencia para hacerlo, la manera más rápida y sencilla es pegándolo con pegamento textil. Este pegamento para las personas de Perú lo compré en Gamarra y me costó 10 soles. La verdad que me está funcionando bastante bien en los proyectos que ya he utilizado, así que lo recomiendo mucho. Lo primero que voy a hacer es cortar en dos partes iguales la tela. Yo tengo esta tela a la mano, la verdad no me dio tiempo de buscar otra, pero esta es la que tengo a la mano y sí, yo creo que le va muy bien. Del tamaño del proyecto que tenga y como que 1 centímetro más arriba, porque lo que voy a hacer es doblar de esta manera para que me quede el borde más prolijo. Lo que voy a hacer primero es, voy a pegar en la parte de aquí, voy a agarrar mi pegamento y con un poquito, simplemente un poquito, voy a ir colocando a lo largo de esta parte donde la voy a doblar para poder pegarla y que quede fija. No necesitas mucho, la verdad. Así. Procura que cada vez que dejes de utilizarlo, tapes el pegamento porque se seca. Entonces, una vez que ya hayas doblado, para esto, antes de pegarlo, tienes que doblarlo y si es necesario, tu tela no se fija fácilmente, sería ideal que lo plancharas en el doblez que has marcado. En este caso no lo necesito porque la tela, la verdad que se ha marcado bien simplemente con los dedos. Entonces, lo pego de esta manera. Hago lo mismo del otro lado, de la otra parte. Y regreso para continuar. Una vez que haya secado la parte de arriba de mi tela, voy a agarrar el cierre. Esta es la parte de arriba, pueden ver. Lo voy a voltear de esta manera, o sea, al revés. Y la tela, este es el revés, lo voy a colocar del derecho y lo voy a centrar aquí. No importa si el cierre es más grande que tu proyecto, eso al final se esconde. Igual, este es el revés, este es el derecho y lo voy a colocar aquí. Y es ahí donde lo voy a pegar, pero voy a tratar de que el filo de mi tela no esté tan pegada a los dientecillos, ya que a la hora que vayamos a jalar se puede como que eh, enganchar y no vaya a correr como debería el cierre a la hora de abrir o cerrar. Entonces voy a agarrar y voy a colocar el pegamento. Voy a esperar que se seque un poquito. Soplo un poquito y voy a pegar siempre tratando de que no esté tan pegado al centro.
Lo mismo voy a hacer con el otro lado de la tela y voy a esperar a que seque bien para continuar. Una vez que ya está seco esto, ha pasado un par de minutos para que pase, voy a voltear de esta manera. Ya tengo el cierre al derecho, estas partes son el revés. Y lo que voy a hacer es pegar mi proyecto tejido. Voy a pegar en esta parte de aquí, pero voy a tratar de que no esté tan pegado, al igual que el forro, que no esté tan pegado al cierre. De este ancho a la altura del centro es donde voy a pegar. Entonces, voy a colocar el pegamento. De esta manera. Y voy a dejar que se seque unos segundos. Y del lado derecho, este es el revés, este es el derecho, voy a colocar de esta manera. Siempre que no sea tan pegado al cierre, es como que a la altura del centro, como les comenté, de esta manera. Aquí se me pasó un poquito de pegamento, pero eso después cuando seca no se va a notar. Así. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Mientras que le voy echando el pegamento, te cuento que este granny, la verdad, no es algo que yo diseñé, es un diseño que encontré en YouTube. Ahorita no recuerdo el nombre, pero seguramente en la descripción voy a dejar la cuenta de dónde lo saqué. La verdad no tenía muchas ganas de pensar mucho en diseñar algo, así que opté por hacer un proyecto más rápido. Seguramente lo habrás visto este comentario por mi otra red social, donde explico el por qué estoy tejiendo proyectos rápidos y sencillos, donde no me demande mucho esfuerzo físico ni mental. Así que seguramente en la descripción o aquí en el video voy a indicar el nombre de la persona de donde saqué este granny. La verdad que me pareció súper bonito. Y una vez que he pegado el otro lado, he echado el pegamento, perdón, voy a pegar a la misma altura que el de arriba y tratando de que no esté muy cerca al cierre. Lo bueno es que este pegamento también, como no seca de inmediato, puedo manipular todavía un poco el tejido. Entonces voy a esperar a que seque esto y continúo. Luego que haya secado el tejido, voy a voltearlo de esta manera y lo que voy a hacer a continuación es pegar el forro de un lado hacia el otro, de esta manera. No voy a pegar esto, no es necesario la verdad, pero aquí voy a pegar de esta forma, solo el forro. Voy a pegar de esta forma. Así. Con cuidado, tratando de que calce ambos lados.
y voy a mantener presionado un momento para que se pegue bien. ¿Ves que ha secado esto? Pues queda de esta manera, en los bordes prolijos, el lado derecho de la tela. Voy a esperar a que seque bien y luego voy a proceder a cerrar la parte de los lados. Lo que voy a hacer a continuación es unir la parte de los bordes. Aquí es donde les dije que puede ser de manera opcional. ¿Por qué? Porque pueden coserlo con una aguja lanera o pueden tejer un borde, el que ustedes quieran, a crochet. Yo elegí hacerlo con crochet y te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Tengo aquí un pedacito del mismo hilo que tejí. Aquí voy a esconder estos bordes. Así, la verdad que sería un poquito. Lo pueden, la verdad, cortar si ustedes prefieren y pegarlo, pero yo creo que lo voy a esconder de esta manera. Así. De esta manera, así. Y ahí está. Y voy a introducir el crochet de un lado. Y aquí también, justo en el mismo, para que sea igual, calce e introducido el crochet. Hago una cadena y lo que voy a hacer ahora en adelante es agarrar el siguiente punto. Se me hace un poquito difícil porque estoy agarrando, ajustando el cierre, y también del otro lado el otro punto, y hago un punto bajo como para hacer un punto picot. Bueno, voy a hacer un punto picot y en la base del mismo punto voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto agarro el otro y hago un punto bajo. En el siguiente punto también de ambos lados otro punto bajo, y el tercero nuevamente, siempre teniendo en cuenta de no saltarnos ningún punto de ambos lados. Entonces aquí, tercer punto, hago otro punto picot de 3 cadenas y corro acá. Nuevamente en el siguiente punto hago 3 puntos más, uno en cada punto, y en el tercero hago un punto picot. Esto lo voy a repetir todo el largo de mi cartuchera, neceser o plancha. Y así quedó mi neceser. Me gusta mucho haberle hecho este borde con crochet y no haberlo hecho con aguja. Me encanta que el acabado por dentro haya quedado perfecto. La verdad, a mí no me gusta coser, así que este tip de ponerle forro pegando ha sido preciso para mí. Espero que te guste y que lo puedas utilizar en otros proyectos. Bye.